Hola jóvenes, tengan ustedes muy buenos días. Esta es la segunda clase de la materia de participación comunitaria en atención primaria en salud. Y vamos a continuar revisando los conceptos de la atención primaria en salud. Porque como les dije en la anterior clase, esta estrategia de la atención primaria en salud es una estrategia que se está implementando desde 1978 en el mundo entero. No es un programa y no es una estrategia de salud diseñada para los países pobres o para los países que están en desarrollo. No, eso es una estrategia que ha sido diseñada y ha sido compartida por todos los países del planeta Tierra. En la China, en Estados Unidos, en Francia, en Italia, en Chile, en el Perú, en Venezuela, en Bolivia, todos los países aplican la estrategia de la atención primaria en salud. Porque inicialmente su declaración decía salud para todos hasta el año 2000. Y en esa lógica el mundo todavía viene avanzando. Ustedes tienen que saber que hay otros países en otros continentes que tienen menos posibilidades económicas que el nuestro, por ejemplo. Y entonces hay dificultades de que miles y millones de personas no puedan acceder a los servicios de salud. No todos los países son iguales. Hasta hace mucho tiempo atrás se clasificaba en los países del primer mundo, del tercer mundo, del segundo y del tercer mundo. Las diferencias sobre todo eran culturales, económicas, de salud. Se ha ido eliminando ese concepto porque, como quien dice, a los países que no tenían muchas oportunidades, se los tenía como países del tercer mundo. Y entre esos estaba nuestro país. Entonces se ha eliminado ese concepto. Hoy somos países en vías de desarrollo, pero no dejamos de ser países que no tenemos una buena capacidad económica para resolver nuestros problemas. Porque somos un país que solo vende sus materias primas. No trabaja sobre esas materias primas para darles mejor calidad. Vendemos nuestros minerales en forma así bruta, vamos a decir, a otros países. Y los otros países de esos minerales van extrayendo otros. Valor agregado. No le damos valor agregado a nuestras materias primas. Nuestro petróleo lo seguimos vendiendo así como petróleo a otros países y otros países lo van mejorando, perfeccionando y le extraen el jugo, vamos a decir, a ese petróleo y nos devuelven como gasolina, como diésel, como urea. Entonces no hemos tenido la capacidad de mejorar nuestra condición de país que vende sus materias primas. Y eso porque no tenemos buenos gobiernos. Ese es el problema. Pero no vamos a entrar a hablar de política con ustedes. El próximo semestre sí vamos a hablar, porque es políticas y estrategias de salud.
Entonces, la atención primaria, mis queridos jóvenes, procura, nuevamente les digo, que todos los habitantes de Bolivia, vamos a hablar de nuestro país, tengan de alguna forma ingreso a los servicios de salud. Y eso se ha ido trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Y recién el año pasado se ha creado lo que se llamó el Sistema Único de Salud, que protege teóricamente a todos los habitantes del planeta Tierra, del país de Bolivia. A todos. Todos tenemos acceso a los servicios de salud gratuita, dice. Pero ¿cómo podemos atender en forma gratuita si el presupuesto que tienen los servicios de salud no es suficiente para hacer ese tipo de atención? Cuando no hay medicamentos para cubrir las necesidades que tienen los enfermos. Entonces, la atención primaria en salud tiene como un instrumento bien fuerte, vamos a decir, a la comunidad. Exige que la comunidad participe en la problemática de salud, de su familia, de su barrio y de su comunidad, de su municipio. Guagua que no llora no mama, así dice. Entonces, un refrán, un dicho popular. Entonces, las gentes que son de un barrio, que pertenecen a una comunidad, que pertenecen a un municipio, si no se organizan en defensa de su salud, vamos a seguir siendo objetos de los programas de salud. Y esta estrategia quiere que seamos sujetos, esa gente que participa activamente, que propone, que se incorpora a la problemática de salud de su barrio, de su comunidad, de su municipio, en forma organizada. No es al azar que se tiene que participar. Cada barrio tiene su junta de vecinos, su presidente de la OTB, y ahí tiene que haber una representación de salud. Y por eso el desafío para ustedes jóvenes que están ya en la carrera de enfermería, en que en sus barrios se incorporen ustedes cuando haya una elección de la junta de vecinos de las OTBs en el área de la salud. Sin desmerecer, normalmente cuando hay este tipo de reuniones, asambleas, y eligen al presidente de la OTB o de la presidente de la Junta de Vecinos, generalmente la visión no es de la salud ni de la educación, es más política. ¿Qué voy a ganar en esto? ¿Qué voy a recuperar para mí? No hay un concepto de solidaridad en la salud. Siempre están buscando beneficios propios. Y la salud está relegada. Ahora mismo estamos atravesando un problema mundial de la salud. Y nosotros vamos atravesándolo desde hace mucho tiempo atrás, cuando nuestros centros de salud no tienen cómo resolver los problemas de salud. Porque la comunidad ha estado ahí dormida. Nuestras organizaciones sociales se han estado dedicando a otros aspectos y la salud ha estado ahí, dormida. No se ha identificado que la salud es un problema que debemos cuidar todos. Se ve a la salud como una cosa que está ahí. Funciona a control remoto. Pocos se preocupan de mejorar la salud de la comunidad. En una familia, si el papá, el hermano, el que trabaja, el que genera recursos para mantener a la familia, está enfermo, su salud está deteriorada, no hay ingresos. Entonces no hay para la comida, no hay para la alimentación, no hay para lo básico.
Entonces tenemos que cuidar la salud, no esperar a la enfermedad. Tenemos que cambiar la forma de pensar. Y la atención primaria en salud propone que la participación de la comunidad sea activa para justamente resaltar que cada uno de nosotros tenemos el derecho universal de la salud. Y la constitución política del Estado plurinacional ahora dice que es su obligación mayor, su obligación máxima, priorizar la salud y la educación. Y sin embargo, el presupuesto para salud y el presupuesto para la educación es bajo, no cubre las necesidades, los requerimientos que tiene el sector salud. No para construir hospitales, sino para cuidar la salud, para educar, para tomar medidas preventivas, para tener educada a la comunidad, para que el personal de salud tenga los instrumentos suficientes para brindar una buena atención, no solo cuando está enferma la persona, sino para brindar educación, para brindar medidas preventivas. Cuesta menos, pero ni para eso existe un presupuesto en la nación. Entonces, la atención primaria en salud requiere que la comunidad haga sus reclamos necesarios, sus propuestas necesarias, teniendo en cuenta siempre que tiene que ser sostenible esta su propuesta, desde un principio hasta el fin. No necesitamos alta tecnología. Si ustedes saben, nuestras comunidades han sobrevivido 500 años, más de 500 años atrás, ¿no es cierto? Han sobrevivido con sus mecanismos de cuidarse. Ya en el tiempo hemos ido mejorando, pero llegando al 2021, no necesitamos de rayos láser, no necesitamos de alta tecnología para evitar las enfermedades que producen muerte en nuestro país. Necesitamos solo que nuestra comunidad esté educada, que las vacunas en nuestros niños estén protegiendo de 12 enfermedades que las enferman y los matan a nuestros niños. Solo eso necesitamos, que haya un compromiso mayor de cada uno de los servidores del servicio de salud para educar a la comunidad, para generar procesos de cambio respecto a la salud y a la enfermedad. Eso propone la atención primaria en salud. Que debemos respetar los conceptos que tiene la medicina tradicional, por ejemplo, en las áreas rurales, donde es difícil el acceso de un servicio de salud permanente. Pero los conocimientos ancestrales que tiene la comunidad sobre medicina tradicional, sobre las hierbas que se producen en nuestros entornos, se utilicen en beneficio de la comunidad. Eso también demanda la atención primaria en salud. Tecnología apropiada, propia de la comunidad. Eso es fundamental. Hay varias de las características que tiene la atención primaria en salud promueven la participación de la comunidad para efectivizar el cuidado de su salud, sin necesidad de estar creando hospitales grandes, de fuerte inversión. Los centros de salud de primer nivel son la puerta de entrada a todo el sistema de salud. Esos centros de salud pequeñitos,
que están en los lugares más alejados, que se han construido con un buen criterio. Ese es el criterio que también demanda la atención primaria de salud, que se ubique en lugares estratégicos, para evitar tener centritos de salud en cada lugar, donde hay poblaciones pequeñitas, chiquititas, y donde no se demanda mucha atención, sino estratégicamente crear un centro de salud que permita la llegada de diferentes lugares, de diferentes comunidades, que no estén muy lejanas, y que permita aplicar el otro concepto que tiene la atención primaria en salud, la extensión de coberturas. Que cada centro de salud esté programando entre sus actividades cada semana el desplazarse a las comunidades más próximas, a cubrir la demanda de salud, pero sobre todo a promocionar la salud, a prevenir enfermedades con las vacunas básicamente, a dar charlas educativas, a organizar la comunidad y, claro, atender a los enfermos que tiene esta comunidad. Entonces, miren, la propuesta de la atención primaria en salud tiene varias características. Esa de la extensión de coberturas, de la participación de la comunidad, la atención a las poblaciones más vulnerables, las que más se enferman y las que más se mueren, que como ya sabemos, son las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. Esas son las poblaciones más vulnerables. Los grupos de poblaciones más vulnerables son esas. Y entonces hay que priorizar. A pesar de que dice salud para todos, efectivamente todos reciben la atención, pero las que tienen nuestra mayor dedicación, vamos a decir, son las mujeres embarazadas y los niños menores de 5 años. ¿Por qué las mujeres embarazadas? Se dirán. Porque los centros de salud no siempre tienen la oportunidad de detectar a las mujeres embarazadas de las comunidades un poco alejadas. Para eso se utiliza la extensión de coberturas. Se va a detectar a las mujeres embarazadas. Porque si no tienen un control prenatal en el centro de salud por un personal capacitado, no saben detectar los riesgos durante el embarazo. Riesgos que fácilmente generan mortalidad en la mujer embarazada. Los datos, miren, actuales todavía dicen que en el día de hoy, por ejemplo, esta mañana, en la madrugada, cuando ustedes estaban tomando su desayunito, preparándose para la clase, ya estaba con dificultades, ya se estaba muriendo una mujer embarazada. A mediodía, a la hora del almuerzo, se va a estar muriendo otra. Y a la noche, antes de acostarse, se va a estar muriendo otra. Y resulta de que ahora, además, se va a morir otra mujer en edad fértil por problemas de cáncer. Antes no habíamos detectado, no habíamos sabido que había muchas muertes por el cáncer en la mujer. Hoy incorpora el cáncer como un factor de mortalidad. 4 mujeres en el día se mueren, señores. Se morirá en el Chapare, se morirá en el altiplano, en las minas, en Tarija, en Yacuiba, en Santa Cruz. En algún lugar de nuestro país se está muriendo una mujer.
embarazada, en edad fértil. Entonces es tremendo el problema. Y por eso es que la atención primaria en salud prioriza. Dice que debemos priorizar, los países debemos priorizar. Y por eso los compromisos del milenio, que estoy seguro ustedes han tenido que haber leído, porque será el trabajito de la anterior clase, ¿no es cierto? Que repasen cuáles son los compromisos del milenio y por qué se ha definido mejorar la salud materna, disminuir la mortalidad infantil, combatir los problemas de salud más frecuentes, más prevalentes, VIH-Sida, tuberculosis, paludismo, malaria, todos esos problemas, dengue, todos esos problemas de salud que afectan a nuestras poblaciones. Entonces, miren, jóvenes, este es un desafío permanente para nosotros. Va a durar mucho tiempo más la permanencia de esta estrategia de la atención primaria en salud. Quizás vamos a pasarnos 10 años más todavía, buscando formas de cómo la comunidad ingresa a los servicios de salud. La última es el Sistema Único de Salud, ofertando que todos los pacientes o todos los habitantes de Bolivia puedan acceder a los servicios de salud en forma gratuita, entre comillas, ¿no es cierto? Pero ya ha habido esa apertura que todos, se ha hablado hace muchos años atrás sobre el Sistema Único de Salud. Pero no hubo la voluntad política porque se necesita mayor presupuesto en nuestro país para mantener eso. Es un sistema único de salud en forma gratuita. Recursos humanos capacitados. Deberíamos tener médicos, enfermeras y de todas las áreas distribuidos en toda nuestra geografía para que atiendan la demanda que se genera por la atención del Sistema Único de Salud. Pero esto de la atención a la mujer embarazada y al niño menor de 5 años no fue un problema de ahora. Fue un problema desde hace muchos años atrás. Ha ido cambiando de nombre. Hoy primero era una división materno-infantil en la estructura del Ministerio de Salud que atendía generalmente a este tipo de poblaciones. Madre, niño. Después hubo un seguro básico de salud para atender a esta población justamente. Madre, niño. Seguro básico de salud. Después hubo el SUMI hasta hace poco, el Seguro Universal Materno-Infantil, para atender a estas dos poblaciones. Madre, niño. Todo gratis. Ni aún así se ha logrado disminuir en forma efectiva, porque no hemos educado lo suficiente. Hoy se ha incorporado un dinero más, el bono Juana Zurduy, para que la mujer no se muera durante su embarazo, para que el niño se controle durante su crecimiento y desarrollo en los 2 primeros años de vida. El bono Juana Zurduy. Entonces, miren cómo se ha ido trabajando y trabajando en este tipo de poblaciones, sobre todo, para mejorar su calidad de vida y disminuir la morbimortalidad. Y en esto participa la comunidad. No esperemos que el doctor y la enfermera estén trabajando permanentemente, detectando dónde hay una mujer embarazada. No, la comunidad tiene que organizarse para proteger a la mujer embarazada, para proteger al niño menor de 2 años. Sobre todo en las regiones rurales, marginales, lejos, donde los servicios de salud no llegan con plenitud, sino que como un brazo extendido en la extensión de cobertura de algún centro de salud próximo. Entonces, miren, hemos vuelto a trabajar, hemos vuelto a revisar el concepto de la atención primaria en salud, porque tiene que estar grabada en su cabeza, porque ustedes van a ir a trabajar en esta estrategia de salud. Los que trabajen
para el Estado, en los hospitales del Estado, en los centros de salud del Estado. Los que trabajan en una clínica, ahí no les interesa mucho esto. Pero ustedes tienen que saber que estamos bajo la estrategia de la atención primaria en salud en estos momentos y vamos a seguir por muy tiempo más. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Muy bien. Muchas gracias entonces y hasta la próxima clase, donde vamos a estar hablando del motor que hace funcionar esto, la participación de la comunidad. ¿Cómo participa? Listo. Muchas gracias, jóvenes. Hasta luego.